Muy buenas noches, en el nombre de Jesús. Les doy la cordial bienvenida. Martes 21 horas, 5 de septiembre de 2023. Retomamos con normas de interpretación bíblica. En esta noche, en el nombre de Jesús, vamos a estar tocando temas muy interesantes. En el nombre de Jesús, y no te olvides que si quieres participar en este curso o en esta conexión desde el aula espiritual, desde el aula de Casa de Oración Transformacional, Escuela de Formación Espiritual, digo bien, puedes solicitar tu enlace Zoom para que puedas también participar con nosotros en el nombre de Jesús. Así que en esta noche vamos a hablar de las normas de interpretación bíblica en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oramos entonces y damos gracias a Dios que estamos firmes otra vez para poder seguir estudiando juntos. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Bendecimos, Señor, tu nombre. Bendecimos cada hijo, cada hija tuya que va a conectarse, Señor, esta noche. Te entregamos nuestro corazón, Señor. Cancelamos los planes del diablo que viene para hurtar, matar y destruir. Anulamos en la autoridad el nombre de Jesús. Y declaramos cielos abiertos y limpios para alabar, adorar a Dios y para estudiar su palabra en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, en esta noche y declaramos victoria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a empezar con lo que hemos incluido. Son nuevas placas, nuevas informaciones importantes que tenemos que aprender en el nombre de Jesús. Siempre solemos hacer un repaso general, pero esta vuelta vamos a iniciar con las placas nuevas. Podemos recordar, por ejemplo, la hermenéutica y la exégesis. Entonces, la hermenéutica viene del griego hermeneu, que significa explicar un texto, y exégesis también proviene de la palabra griega y significa poner claridad al texto. Entonces, en la conexión pasada, el martes pasado, hemos identificado perfectamente la hermenéutica, una cita bíblica, y también la exégesis, que aclara el texto. Siempre se encuentra en la cita bíblica, tiene el texto bíblico que le aclara y podemos comprender mejor, inclusive enseñar mejor lo que es la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Entonces, en esta noche vamos a ir a hacer un recorrido y vamos a ver qué vamos a aprender hoy. Así que en el nombre de Jesús, ya hemos orado y vamos a ir avanzando. Son las 21:02 minutos. En el nombre de Jesús siempre hago recordar esto, que al final del estudio tendremos la oración intencional. Ya hemos avisado en nuestra página oficial de Facebook, a través de un video de invitación, sobre el curso de esta noche, en el nombre de Jesús. Entonces avanzamos ya a la siguiente placa. Así, aquí encontramos esta palabra, como hemos dicho, hermenéutica, significa hermeneu, del griego hermeneu, explicar un texto. Vamos a hablar de lo que es el fondo del libro. El fondo del libro es muy importante. Cuando hablamos del libro, entendemos a la Biblia, ¿verdad? La Biblia, conjunto de libros. Son 66 libros divididos en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y luego cada libro tiene también su sección, cada libro tiene también su nombre propio, pero por algún motivo técnico, vamos a decir así, está ubicado un libro tras otro en el nombre de Jesús. Por ejemplo, tenemos el Pentateuco, que son los 5 libros escritos por Moisés. Eso también estamos dando los jueves de introducción al libro de Éxodo en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a leer la hermenéutica, el fondo del libro, de lo que hoy se trata en el nombre de Jesús. Así que, dice así: el libro, dentro del concepto de una biblioteca divina que hemos formulado en cuanto a la totalidad de la Biblia, el libro es la unidad natural y divinamente ordenada. Corresponde a los expositores bíblicos
señalar las secciones naturales interiores. Interesante que prestemos atención a lo que encontramos en esta placa que dice así. Vuelvo a repetir. El libro dentro del concepto de una biblioteca divina que hemos formulado en cuanto a la totalidad de la Biblia, el libro es la unidad natural y divinamente ordenada. Corresponde a los expositores bíblicos señalar las secciones naturales interiores. En el nombre de Jesús. Vamos al siguiente. Ya hemos visto que la división en capítulos es defectuosa, cortando a menudo los argumentos en lugar de descartarlos. Pero cada libro en sí es una unidad constituyendo un volumen de la Sagrada Biblioteca. Y hemos de estudiarlo como tal. La única excepción es la serie de libros históricos que se llaman Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. Son libros históricos que forman un conjunto dividido desde tiempos antiguos por ser tan extenso. Importante que nosotros aprendamos esto. Los libros históricos, entonces, menciona este estudio que es Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes. Y dice y da énfasis que forman un conjunto dividido desde tiempos muy antiguos por ser tan extensos. Miren poco. En el nombre de Jesús. Seguimos adelante. El fondo del libro, al señalar las dificultades de la interpretación de la Escritura, notamos que porciones de esta literatura divina se escribieron durante el transcurso de 1500 años por una gran variedad de autores, siendo estos muy diferentes en su cultura y procedencia social, y bajo la presión de una gran diversidad de motivos o necesidades. Gran necesidad de motivos o necesidades. Miren poco lo que está diciendo esta placa. Interesante. Entonces, dice aquí que el libro, al señalar las dificultades de la interpretación de las escrituras, eso hemos hablado en corrección anterior, cuáles eran las dificultades de interpretación también. Hemos mencionado los estilos de interpretación. Así que notamos que porciones de esta literatura divina se escribieron durante el transcurso de 1500 años por una gran variedad de autores, siendo estos muy diferentes en su cultura y procedencia social. Hablamos también que una de las dificultades de la interpretación era que no tomábamos en cuenta el medio ambiente por el cual fue escrito la carta, fue escrito el libro, el texto, el medio ambiente del autor. Eso influye mucho. La cultura, el medio ambiente, la época, todo eso. El idioma también, que nosotros tenemos que saber que el idioma era del griego koiné, que es el griego popular de la época. Así es como hemos aprendido. Entonces, dice aquí que en el transcurso de 1500 años, por una gran variedad de autores, siendo estos muy diferentes en su cultura y procedencia social y bajo la presión de una gran diversidad de motivos o necesidades. Seguimos adelante. La unidad total se suple necesariamente por el plan divino detrás de esta diversidad, que sin esta dirección divina no pasaría a ser una colección de escritos dispares. No hemos de perder de vista ni por un momento que todos los volúmenes de la biblioteca divina adelantan en su medida la revelación y la historia del plan de redención. Bueno, hablando del plan de redención, nosotros en introducción al curso del libro de Éxodo, hablamos del plan de la redención. Eso usted lo puede encontrar cada jueves desde las 21 horas. Vamos a hablar y ahí menciona en ese curso sobre el plan de la redención. Pero hemos de comprender también que cada uno lleva su signo y que fue redactado
en determinadas circunstancias, por personas elegidas. Escuche bien, personas elegidas y preparadas por Dios. Es un requisito, ser elegido por Dios y preparado por Él, para cumplir una misión especial dentro del plan total. Acuérdense que Dios tiene una planificación tremenda, amplia, eterna y universal para la redención de la humanidad. Eso nosotros estamos dando también, no solamente los lunes con Apocalipsis, hoy martes en norma de interpretación bíblica, miércoles en guerra espiritual y jueves también introducción al libro de Éxodo. Los viernes estamos teniendo doctrina y este próximo viernes, este viernes que viene, vamos a hablar sobre sanidad interior. Vamos a volver a repasar lo que es la sanidad interior. Bueno, entonces, continuamos. Pero hemos de comprender también que cada uno lleva su signo y que fue redactado en determinadas circunstancias por personas elegidas y preparadas por Dios para cumplir una misión especial dentro del plan total. Muy bien, ya hemos aclarado eso. Seguimos adelante. De ahí surge la gran importancia desde el punto de vista exegético, sí, de la exégesis, exegético, perdón, digo bien, exegético. Muy bien. De aprender todo lo que se pueda acerca del libro, por el fondo queremos decir aquí, queremos decir todo esto cuando se relaciona con el autor, el momento en que vivió, también el auditorio a quien se dirigió con sus condiciones naturales y espirituales. Entonces, en el nombre de Jesús, aquí estamos hablando. Buenas noches, Felicita, Dios te bendiga. Buenas noches, pastor. Buenas noches, Nancy, Dios te bendiga. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo está? Muy bien, ¿y ¿Todo vos? bien? Todo Acá, bien. muy bien, aquí Del hospital. estudiando. Eh, Te felicito del lugar de tu trabajo, eh. Dios te bendiga Sí, ahí. Te prospere en tu trabajo, te guarde. Así es, en el nombre de Jesús. gracias. Muy bien. Estamos hablando nosotros aquí que hay una importancia desde el punto de vista exegético, por ejemplo. Hemos aprendido lo que es la exégesis, ¿se acuerdan? La hermenéutica, que era explicar bien un texto. Hermenéutica venía de la palabra hermeneu, de la palabra griega hermeneu, que significa explicar bien un texto. Después hemos aprendido también lo que es la exégesis, que es poner claridad al texto. Y siempre había una cita bíblica y otra que le complementa y explica bien otra vez. Eso identificamos el martes pasado para hacer un repaso general. Y ahora estamos empezando a ver lo que es el fondo del libro, el fondo del libro. Cuando hablamos del fondo del libro, estamos aprendiendo sobre la Biblia. La Biblia es un conjunto de libros. También viene de la palabra biblioteca también, porque conforman 66 libros, conforman la Biblia, dividido en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Así es. Por eso cuando hablamos del libro, estamos hablando de todo su conjunto, para que podamos tener una noción de lo que estamos aprendiendo esta noche. Amén. Entonces, seguimos. De ahí surge la gran importancia desde el punto de vista exegético de aprender todo lo que se pueda acerca del libro, dice. Por el fondo queremos decir todo cuanto se relaciona con el autor, el momento en que vivió, el auditorio a quien se dirigió y con sus condiciones naturales y espirituales. ¿Qué es lo que está queriendo decir esta placa? Que nosotros, para poder interpretar correctamente la palabra de Dios, no podemos hacer un costado el medio ambiente en el cual nació y se desenvuelve el que escribió el libro. El autor del libro tiene un medio ambiente, tiene un idioma, tiene una cultura, tiene a quién se le dirige también. Y esas personas que van a leer también ese libro también tienen un medio ambiente por el cual donde ellos se desenvuelven. Eso nosotros tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, nosotros acá no está en este estudio, pero yo voy a poner un ejemplo de mi propia opinión, ¿verdad? Valga la acotación, de que, por ejemplo, el libro de los Romanos,
libro de los Romanos. ¿Quién es el autor del libro de los Romanos, por ejemplo? El apóstol Pablo. Pablo es el autor del libro de los Romanos. ¿Y a quién se dirige? Se dirige a los judíos convertidos en Roma. Entonces, después tenemos que entender también el idioma el idioma que se usó en la época. El idioma que se usó en la época fue el griego koiné, que es el griego popular, que todos manejan. Alejandro Magno introduce ese idioma. Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando leemos un capítulo de la palabra de Dios, cuando leemos una cita bíblica. Vamos a entender primero quién es el autor de ese libro, para quién se dirigió, en qué año fue escrito, fue antes o después de Cristo, a quién fue dirigido, qué ciudad estaban los que iban a recibir ese libro. Todas esas cosas nosotros tenemos que aprender. Eso es lo que nos está diciendo aquí esta placa, diciendo así: el momento en que vivió, por ejemplo, el autor humano, el auditorio a quién se dirigió la gente que va a leer, con sus condiciones naturales, por ejemplo, la cultura, por ejemplo, dónde estaban ellos situados, cosas así. Y también espirituales, por ejemplo, si iba a los griegos, ¿verdad? O a los romanos, las condiciones espirituales de ellos, también tenemos que ver todas esas cosas de la gente que recibía el mensaje de la palabra de Dios también. Todo eso. Fíjense, por ejemplo, los samaritanos le seguían a Jesús, por ejemplo, cuando hacía milagros. Los de Judea, los de Capernaum, por ejemplo, ellos muchos milagros hizo Jesús en la ciudad de Capernaum, pero no creía, había mucha incredulidad igual. Todas esas cosas nosotros tenemos que leer cuando Jesús se iba a predicar por Judea, por Perea, por toda esa zona. ¿Qué había en Judea? ¿Qué había en Perea? Eso nosotros tenemos que tener hambre de la palabra de Dios. Voy a leer la palabra de Dios, voy a escudriñar la palabra de Dios. ¿A quién se dirigió Jesús? ¿A quién le está hablando el Señor Jesucristo? Todo eso nosotros tenemos que aprender. Así vamos a enriquecernos un poquito más espiritualmente. Vamos adelante. También es preciso saber algo de la tierra donde moraba, porque dónde vivía Lucas, dónde vivía Marcos, dónde vivía Juan, dónde vivía Saulo, cosas así, o Pablo, el apóstol Pablo. Todo eso nosotros tenemos que saber también. A ver, Jesús, por ejemplo, ¿dónde nació Jesús? A ver, como hijos tenemos de Dios, tenemos que saber dónde nació nuestro Señor. ¿Dónde nació nuestro Señor? En Belén. Muy bien. Belén. Muy bien. Eso, por ejemplo, ¿y cómo era la ciudad de Belén? ¿Qué significa la ciudad? ¿Qué significa el nombre Belén? Traducido al español, del hebreo al español, por ejemplo. Eso tenemos que saber. Interesante, ¿verdad? A gusto eso. Significa casa de pan. Casa de paz. Sí, de pan. Casa de pan, por ejemplo. Y por eso es lo que Jesús dice, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Se acuerdan de ese pasaje bíblico? Interesante cómo va relacionado, ¿me están entendiendo? O sea, que no hay nada suelto, tiene todo, está todo concatenado, está todo relacionado. Eso es lo que nosotros tenemos que apreciar de la Escritura. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de ¿qué? De la boca de Dios. Uno, Belén, casa de pan. Y Jesús que dijo, yo soy el pan que desciende del cielo. Mirá, tres cosas, tres coincidencias tenemos ahí. Y esas coincidencias son lo que nosotros, concordancia, digo bien, porque no son coincidencias, son concordancias, son equivalencias, vamos a decir así en otras palabras. Cuando nosotros encontramos la palabra de Dios, eso nos da alimento espiritual, eso nos da fuerza en nuestra oración. Qué tremendo eso es. Esas son las normas de interpretación. No podemos nosotros dejar de lado otras citas bíblicas que van relacionadas con las que estamos leyendo. Así es. Entonces, también es preciso saber algo de la tierra donde moraba, dice, y las circunstancias geográficas e históricas
que directa o indirectamente se relacionaban con la producción del libro. Eso es interesante, por ejemplo, cuando se escribió la carta a los Efesios, la carta a los Corintios, la carta a los Colosenses, cómo era la situación política, religiosa e histórica de la zona, quién era el rey, quién era el emperador, quién era quién era noble de esa época. Todas esas cosas nosotros tenemos que hurgar en un momento dado interesante y vamos a aprender muchas cosas. Hemos de considerar la clase género de literatura a la cual pertenece la obra. Por eso constituye un tema aparte que se tratará más adelante, por supuesto. Vamos a ver cómo identificar qué género literario o qué género se encuentra en la Biblia. Por ejemplo, yo le doy así, el libro Apocalipsis, por ejemplo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, son literarios porque posee cartas. Son cartas, por ejemplo. Seguimos adelante. Quizás las preguntas más importantes que hemos de formular y contestar en el curso de nuestras investigaciones son estas. ¿Por qué escribió el autor este libro? Eso nosotros tenemos que preguntarnos siempre. ¿Por qué escribió el autor este libro? ¿Cuál es el propósito inmediato de esta producción literaria? Eso nosotros tenemos que encontrar en el libro que estamos leyendo. ¿Cuál es el propósito inmediato de esta producción literaria? ¿Por qué escribió el autor este libro? Eso solamente leyendo todo completo los capítulos del libro vamos a poder llegar a responder estas preguntas. Por eso no te quedes solamente con un capítulo del libro. No te quedes solamente con 2, 3 o 4 citas bíblicas de todo el capítulo por eso hay que leer todo el libro. Que leer todo el libro va a poder llegar a la respuesta que aquí estamos teniendo. Qué interesante. Eso nos va a llevar tiempo. Nos va a llevar tiempo. Y si no tenemos ganas de leer, tenemos que orar y ayunar y pedirle ayuda al Espíritu Santo de Dios para que nos ponga interés en la lectura de la palabra de Dios. Eso es importantísimo. Seguimos adelante. Dice aquí que las investigaciones sobre el fondo del libro bíblico se llevan a cabo mediante la ayuda de, número 1, evidencia externa, que dice la historia sobre esos libros. ¿Dónde encontramos mención de los libros de la Biblia? ¿En qué otra parte encontramos mención de los libros de la Biblia, por ejemplo? Eso tenemos que investigar. ¿En qué enciclopedia, en qué libro, en qué lugar encontramos que se habla, por ejemplo, de los evangelios, que se habla, por ejemplo, del Antiguo Testamento, que se habla, por ejemplo, de Apocalipsis, por ejemplo, así? ¿Dónde se menciona además? Eso sería una tarea investigativa que te va a ayudar a enriquecer más tu conocimiento de la palabra de Dios. Número 2, evidencia interna. Por ejemplo, a veces hay abundancia de evidencia externa que nos ayuda a situar el libro, como la arqueología, por ejemplo. ¿Qué dice la arqueología sobre la Biblia, por ejemplo? Por ejemplo, en el caso de los Hechos de los Apóstoles, refiriéndose a este mismo libro y a los 4 evangelios, como hemos mencionado, hallamos también un número considerable de menciones y citas en las obras que se han conservado de los llamados padres apostólicos del siglo II, así como en los otros autores cristianos de los primeros siglos de nuestra era. Eso, por ejemplo, ¿quiénes son los autores cristianos de los primeros siglos de nuestra era? ¿En qué era estamos? Cosas así nosotros tenemos que ver. Interesante eso. Muy bien, interesante es todo esto que estamos aprendiendo en esta hora, en el nombre de Jesús. Bueno, seguimos adelante. Dice aquí, de gran interés son las notas sobre la época diseminadas por las obras de Flavio Josefo, por ejemplo. Ahí está. Busquemos quién es Flavio Josefo. Esa es una tarea, por ejemplo, cuando usted está libre, puede anotar quién fue Flavio Josefo. Y ahí usted va a ver que es un historiador judío, porque hay todo un libro sobre él. Gracias a los modernos descubrimientos arqueológicos,
se aumenta cada vez más la evidencia externa del fondo de todos los libros bíblicos. Otra luz muy importante es la que otros libros bíblicos pueden arrojar sobre el que estamos estudiando, por ejemplo. Llega a ser imponente el conjunto de esta evidencia externa y es en sí una amplia esfera de estudio. Bueno, palabra más, palabra menos, hay otros libros que podemos encontrar que hablan del libro bíblico también. Eso es importante. Así es. Enriquecernos con la palabra de Dios. Muy bien, seguimos adelante. La evidencia interna es la que podemos sacar de cada libro por notar. En su contexto, todo cuanto se relaciona el autor, los lectores, las circunstancias del momento. Esos son los parámetros para poder encontrar aquí la evidencia interna. La evidencia interna. ¿Está? Ahí vamos a detenernos un poco, vamos a ver si comprendieron. La evidencia externa, otros libros que no son la Biblia, que hablan de los libros de la Biblia. ¿Se acuerdan de eso? Así recién dije. La evidencia interna dice, notar acá, que es el autor, lectores y las circunstancias del momento. Buenas noches, Alicia. Dios te bendiga. Buenas noches, pastor. Bendiciones. Bendiciones. Perdón Entonces, la hora, pastor. No me di no, cuenta. no hay drama. Acá estamos para orar. Después este es cortito. Vamos a estar intercediendo después, orando en el nombre de Jesús. Estamos siendo nomás Amén. hablando acá de una de las evidencias externas de los libros de la Biblia, por ejemplo. Así es, Alicia. Hay otros libros, por ejemplo, que habla de los libros de la Biblia. Hay otros libros seculares, vamos a decir. ¿Qué es un libro secular? Un libro que externo, Ujú. que habla de los evangelios. Flavio, ¿cómo dijimos antes? Flavio Josefo, por ejemplo, un historiador judío. Flavio Josefo, por ejemplo, da un ejemplo aquí, que va a hablar de los libros de la Biblia. Así es. Y después están las evidencias internas. ¿Qué eran las evidencias internas? En nombre de Jesús, la evidencia interna son autores, el autor, lector y las circunstancias del momento. Autor, los lectores y las circunstancias del momento. Todo eso nosotros vamos a ver. Interesante. Apenas estamos comenzando con un ejemplo de una evidencia externa que es Flavio Josefo. Así nomás. En el nombre de Jesús. Es para enriquecer nuestro conocimiento. No solamente te quedes en los libros, vos lees libro, está bien, pero rodearle a esos libros bíblicos también otros materiales para que pueda enriquecer tu conocimiento. De eso se trata las normas de interpretación bíblica. Ya. Bueno, un ratito, por favor, me esperan acá, voy a solucionar porque... Vamos, ya. Entraron mis dos perros aquí en mi sala, así que... Bueno, allá, por favor. Muy bien. Está aquí. ¿Quieren Son perros estudiar, grandes. pastor? ¿Quieren estudiar? ¿Quieren estudiar también? Son grandes. Y cuando me ven a mí ya quieren saltar, todo quieren hacer. Entonces me pillaron que estoy aquí. Bueno, seguimos adelante. La geografía bíblica también. Geografía bíblica también es importante. ¿Sí o no? Claro que sí. Geografía, vamos a ver a qué se refiere. ¿Cuántos tienen Biblia? Y usted abre la Biblia y en el fondo hay unos mapas. ¿Conocen esa Biblia que Amén. Amén. Casi toda la Biblia Amén. Sí. tiene. Y a veces nosotros pasamos desapercibidos, eso, ¿verdad, María? No leémoslo eso. Nunca le presté atención, pastor. Y a veces tenemos una Biblia y esa parte a veces se mancha, se derrama tereré, se derrama cocido, eso por la parte de nuestra Biblia, y la parte última. Y ahí es importante porque ahí están los mapas bíblicos. Y nosotros no hacemos caso a eso, no miramos bien los viajes de Pablo, por ejemplo. El Éxodo, por ejemplo, hay mapas del Éxodo, el mapa de los viajes de Pablo, por ejemplo. Todas esas cosas encontramos en nuestra Biblia. Una Biblia, por ejemplo, completa tiene que tener concordancia, tiene que tener diccionario,
tiene que tener mapa, por lo menos tiene que tener mapa. Eso es re importante que usted tenga esa clase de Biblia. Entonces, la geografía bíblica. Dios escogió cierto escenario para explayar las maravillas del plan de redención. Escuche bien. Dios escogió toda esa zona de Mesopotamia, escogió toda la zona de Egipto, toda la zona de Jerusalén para mostrar las maravillas del plan de redención. Queda en él esas cosas. Entonces, el centro de este escenario es la tierra de Israel, pero abarca también los países comprendidos. No solamente Israel se centra todo, escuche bien. Eso vamos a aprender esta noche, no solamente Israel, sino Persia, por ejemplo. Persia, hasta Italia, desde Persia hasta Italia. No solamente Israel, sino desde Persia hasta Italia. O sea, la parte oriental de lo que ahora llamamos Europa. La parte oriental de ahora lo que llamamos Europa también. Dios se metió ahí. Qué cosa, che. ¿Qué es un concepto moderno? Vamos a hacer el Medio Oriente también. Medio Oriente también. Dios se metió también ahí. Entonces, qué interesante lo que estamos aprendiendo en esta noche. Muchas cosas. Vamos al siguiente. Número 1. Vamos a hablar de Israel. Israel es una tierra muy limitada en extensión, dice. Mire, casi como nuestro país, no van a ver. Pero ha adquirido por la elección divina una importancia que le hace ser, escuche bien, acá es interesante que nosotros, la elección divina, Dios escogió a Israel, pero ¿qué le hace ser con relación a los demás? Acá dice en el estudio que es el eje del mundo. Miren vos, Israel entonces es el eje del mundo. Es preciso notar su posición entre el mar Mediterráneo, por un lado, y los desiertos de Arabia. Entonces, está Israel en medio de ¿dónde? De los desiertos de Arabia y el mar Mediterráneo. Es el eje del mundo. ¿Qué es Israel entonces? Ese es tema de examen, tema de prueba. Es el eje del mundo. Eso es importante que usted se acuerde también. De repente va a salir así una pregunta. ¿Qué es Israel? Ahí va a salir una conexión. ¿Qué es Israel? Es el eje del mundo. Entonces, ¿y dónde está? Está entre el mar Mediterráneo, y dice aquí, y también el desierto de Arabia. Ahí se encuentra. Pues de ella depende su carácter, dice. De ella depende su carácter de pasillo por donde habían de pasar los emigrantes. Bueno, nosotros hemos enseñado, hemos hablado que Jerusalén está en una arribada y que muchos peregrinos venían a las fiestas de Jerusalén. Y cuando venían a las fiestas de Jerusalén, ellos arribaban. Y cuando arribaban, cantaban salmos los peregrinos y decían, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos. Empezaban a hablar porque era alto, era una pendiente. Entonces, también hablaba Jehová, mi pastor, nada me faltará, cantaban ellos. Jehová es mi escudo, mi salvación, Él es mi castillo, mi torre fuerte. Ellos subían y cuando bajaban también cantaban también. Cuando ascendían para la fiesta de Jerusalén y cuando bajaban de la fiesta de Jerusalén también cantaban salmos los peregrinos. Entonces, Israel está en el medio de el desierto de Arabia y el mar Mediterráneo. Es el eje del mundo. Ahora, pues de ella depende su carácter de pasillo por donde habían de pasar los emigrantes, digo bien. Los comerciantes y los ejércitos de los conquistadores o de los derrotados que querían transitar entre los grandes imperios que ocupaban. Un momentito me esperan, le voy a sacar al perro más grande, ya vengo, ¿sí? Me espera un ratito. Bueno, venía acá. Venía acá. Vamos, vamos. Gloria a Dios, ya estoy acá de vuelta, ya salió el más grande.
el más mimado de todos. Bueno, entonces, querían transitar entre los grandes imperios que ocupaban Mesopotamia por una parte y el Valle del Nilo por otra parte. Qué interesante. Entonces, estamos hablando de Israel. Número uno, ¿hablamos de quién? De Israel. En el fondo del libro, en el fondo de los libros de la Biblia, siempre le vamos a encontrar a Israel. Eso es lo que nos quiere decir esta placa. Yo le hago un resumen después. O sea, en síntesis, le hago una síntesis. En el fondo del libro siempre vamos a encontrar la tierra que Dios escogió, la tierra que Dios escogió, hizo una elección divina. Significa eso, una elección divina. ¿Se está entendiendo hasta aquí? Muy bien. Seguimos. Los accidentes orográficos también, los accidentes orográficos, dice aquí, permanecían y permanecen iguales, influyendo silenciosamente en el desarrollo de la historia, dice. Pero en el mapa político iba cambiando constantemente, de modo que ha de estudiarse según la época de que se trata, la patriarcal, de la de conquista de Josué, ahí está. Interesante es que nosotros leamos, por ejemplo, Josué. Josué, por ejemplo, es interesante. La época patriarcal, la de la conquista bajo Josué, la de los jueces, por ejemplo, leer el libro de los jueces, por ejemplo. La de la monarquía bajo David y Salomón, por ejemplo. La división de los reinos israelitas, la de los tiempos herodianos, por ejemplo. Reino del norte, reino del sur. ¿Qué pasó? Israel se había dividido y se fueron ciertas cantidades de tribus, se fueron hacia el norte y otras quedaron hacia el sur. Tengo entendido que hacia el norte se fueron gran cantidad de las tribus de Israel y hacia el sur quedó unas cuantas, incluido la tribu de Judá. Y por mandato de Dios se le enviaba a los profetas al reino del norte, donde estaban la mayoría de las tribus de Israel, y ahí es donde le mataban a los profetas. Es ahí donde dice Israel, pueblo mío, siempre le quise reunir como una gallina le reúne a sus polluelos, dice ahí. Y le enviaba, profetas le enviaba para hablar, para que se arrepientan y vuelvan otra vez a ser una sola tribu. Entonces, ahí sucedían esas cosas. Qué interesante eso, la división de los reinos israelitas, eso también es toda una clase. Seguimos adelante. Número 2. Hablamos primero, número 1, ¿de quién? El fondo del libro era Israel. Israel. Muy bien, ahí está. Número 2, ahora encontramos otra información aquí interesante. Los grandes imperios, ¿se acuerdan? Que hemos hablado también de Persia, ¿verdad? Otras naciones que estaban ahí. Los grandes imperios, los imperios que más influyeron en la vida de Israel, escuche bien, y por consiguiente en la composición de los libros bíblicos, o sea que para que se pueda componer esos libros bíblicos también influyeron estos grandes imperios. Por ejemplo, aquí encontramos Asiria y Babilonia. ¿Se acuerdan del libro de Daniel? ¿En qué nación estaba Daniel? Los que leen el libro de Daniel. Babilonia, pastor. Muy bien, a eso se refiere esta placa María. Así de sencillo. Así de sencillo. Esa es la síntesis. El libro de Daniel se escribió también por la influencia de Babilonia también, porque fue ahí, en la ciudad de Babilonia, fue que se escribió. ¿Está? Así es. Los grandes imperios, los imperios que más influyeron en la vida de Israel, y por consiguiente en la composición de los libros bíblicos, son Asiria y Babilonia. Asiria era enemigo de Israel, ¿se acuerdan? El libro, por ejemplo, de Isaías, siempre habla de los asirios. Los asirios en ese tiempo atacaban. Dice aquí que ejercían alternativamente la hegemonía de la Mesopotamia. Quiere decir que toda esa parte de la Mesopotamia, ¿verdad? Lo que es ese lugar donde está hoy en día Palestina. Está Jerusalén y está Palestina. Acá, por ejemplo, no sé si llegan a ver, voy a señalar acá. Acá, ahí atrás mío, aquí, esta cúpula que está aquí. Esta es la mezquita.
el que El está acá. de sombrerito anaranjado. Sí, esta es la mezquita y acá está la muralla occidental del último templo de Jerusalén edificado que se cayó todo acá, justamente la parte occidental. Pero ahí donde está ese color allá que dijiste, ese es todo es Palestina. Anaranjado. Todo es Palestina. Pero ahí le pertenece, ese lugar le pertenece por la palabra, bíblicamente hablando, le pertenece todo a Israel. Y eso es lo que no le quiere entregar a Israel, ese lugar. En ese lugar que usted ve la mezquita donde se van los musulmanes a adorar ahí a Alá, ¿verdad? Que todo eso. En ese lugar es donde Abraham le llevó a sacrificarle a Isaac su hijo. Ay, ¿Usted mira, sabía? pastor. Sí. Ahí está. Ahora sí me entero. Ahí es, por eso es lo que se pelean todo por ese lugar, Alicia. Mm, Porque ese nombre, ese lugar tiene un nombre, ¿se acuerdan? Jehová proveerá, ¿verdad? Ahí está. sí. Jehová se proveerá. Sí. Apareció el carnero, ¿se acuerdan cuando iba Abraham a sacrificar a su hijo ahí? Ahí es, en ese lugar es. Mira. Y ahí ustedes saben por qué los musulmanes son los árabes. Los árabes son ricos en petróleo, ¿sí o no? Entonces, Amén. ahí hay una puja de recursos espirituales y recursos económicos y físicos también. Entonces, es ahí también la zona de Palestina, la zona, toda la zona de Mesopotamia, todo eso, el mundo árabe, todo eso también influye en la escritura de los libros. Por ejemplo, o sea, las tierras regadas por los grandes ríos Éufrates y Tigris. Persia, Grecia y Roma. Siempre va a encontrar. Lean ustedes un libro, van a encontrar. Persia, Roma. Grecia y Roma. Grecia y Roma. Así es. Ahí se entra. Y dice, para la debida interpretación de sus muchos libros es preciso que el lector de la Biblia adquiera conocimiento de los fluctuantes límites de estos imperios con sus principales ciudades. Bueno, eso ya depende de cada uno, tenga tiempo para leer y tenga recursos para leer, pero uno sí se propone, realmente uno puede armar una biblioteca. Eso lleva un costo también. Pero hoy en día podemos descargar nosotros de nuestro celular también y leer esas cosas. Así es. Seguimos adelante. Número 3. Número 1, ¿quién era? Israel era el eje del mundo, ¿se acuerdan? Número 2, los imperios que le rodean a Israel. Y número 3, son importantes los países que lindaban con Israel. Vamos a ver quiénes eran. Sujetos a veces al pueblo de Dios y enemigos de otros, empleados a menudo como varas en la mano de Dios. Dios usaba a veces las naciones alrededor de Israel para darle chicote a ellos. A veces usa alrededor tuyo para darte chachá, ¿cómo se dice? Cuando uno se porta mal, ahí viene chachá. Así es, así le trataba al Señor también alrededor ahí de Israel las naciones. Enemigos, otros y empleados a menudo con vara en la mano de Dios, para el castigo de su pueblo infiel. Dice, infidelidad, acuérdense, eso es sí o sí, infidelidad, castigo. A Dios no le agrada la infidelidad. Las de lealtad no le agradan. A mí Así es. tampoco, pastor. A nadie, claro. Ahí viene. ¿Me están entendiendo? Ese es algo que Dios luego ya de entrada. La infidelidad lo es. Así mismo, la lealtad, eso es importante, todo eso. Entonces, cuando Israel era infiel, todos estos países tocaban la historia de Israel en algún momento y con variable intensidad. Siria al norte, mira, los sirios venían con todo, que no ha de confundirse con Asiria. Ah, sirio, claro, Asiria es otro. Moab, por ejemplo, venía Moab, el ejército, Amón, Edom, Filistea, Fenicia y ahora el Líbano, dicen. Y eso dice, ¿por qué lo que a mí me pasa esto? ¿Por qué lo que me pasa esto, aquello? Hay que ver. Israel también era orgulloso, era duro, era duro de servir, dice. Corazón duro tenían. Y Dios usaba estas naciones ¿para qué? Para ablandarle, para corregirle, para esto, aquello. Es importante poder localizarlos en un mapa y recordar el nombre de sus ciudades
más destacadas. Claro, cada nación tenía una ciudad destacada. Eso es más lo que quiere decir este estudio. Vamos adelante. 4. Ahí ya me estoy olvidando ya. 1 era Israel como eje. Número 2 eran los imperios. Número 3 Imperio. era la situación geográfica. Algo de eso era. Y número 4, deben conocerse las tierras que mediaban entre Jerusalén y Roma en los tiempos de San Pablo también. Acá dice. Todo esto influye en las cartas. Y que constituían el escenario de la evangelización de los gentiles bajo la guía de este gran apóstol. En ellas se hallaban las bases de Jerusalén. Ahí aparece otro nombre. Antioquía de Siria, famoso. Antioquía de Siria, de Tesalónica, de Corinto y de Efeso, desde los cuales el evangelio se extendió de estas ciudades. El evangelio se extiende por toda aquella parte oriental del imperio de Roma y que forma el fondo geográfico de los Hechos de la Epístola. Eso está en las cartas de los viajes de Pablo ahí al último de su Biblia. Eso es lo que quiere decir. La expansión, la extensión del evangelio a través de estas ciudades. Así es. 4, debe conocerse las tierras que median entre Jerusalén y Roma. Todo eso tenemos que conocer. Es amplio para interpretar la palabra. Es amplio. Tenemos que tener tiempo. Y tenemos que estar, no con sueño, ahí voy a dormir, ahí, qué claro, qué largo que es. No. Uno tiene que descansar. ¿A qué? Muchos ya se duermen. 8 días más voy a leer la Biblia, más. No, tienes que estar bien lúcido, bien puesto, date un tiempo, agarrar, preparar una mesita, una silla en un lugar tal, una silla de maderita, bien tu vasito ahí, tu jarrita ahí, tu hielo, era tu Biblia ahí, si tenés que anotar algo, y está ahí. Ahora nadie me moleste, porque ahora voy a estudiar la palabra de Dios. Entonces, 40 minutos ahí de lectura e investigación. Anotar lo que se te viene, anotar. Lo que se te viene cuando lees, anotar. Eso es muy importante. Hay muchos que compran cuadernos de 200 hojas. Cuadernos de 200 hojas. Otro de 100, otro de 50 hojas. La pastora, por ejemplo, usa un cuaderno. Siempre usted le va a ver ese cuaderno. Lleno de cuadernos tenemos acá. Por todos los lados donde encontramos aquí, ¿qué cuaderno? En cuadernos de todos los colores tenemos. Ahí. Ella anota, pues, todo, anota. Y de repente me pregunta, ¿no viste vos mi cuaderno? ¿Cuál? Rojo, amarillo, verde, azul, lleno. Así es. Pero es importante anotar. Tener un espacio, si se puede, para el estudio de la palabra. Bueno, seguimos adelante. A ver, ¿qué nos dice? Ya llegamos al último. Después vamos a orar en el nombre de Jesús. Deben conocerse las tierras que mediaban, ya hablamos, entre Jerusalén y Roma en los tiempos de San Pablo y que constituían el escenario de la evangelización de los gentiles bajo la guía de este gran apóstol. Porque hay mucha gente, estábamos hablando de anotar. ¿Cuántos tienen ese hábito de anotar, de escribir lo que entienden de la palabra de Dios? Oran, leen la palabra y escriben. Eso es importante. A veces es así, a veces para que no se te escape la enseñanza que te trae el Espíritu Santo sobre la palabra. Uno tiene que anotar, o si no se escapa. A veces uno ya tiene acá ahí porque no anotó, se fue a lo importante. Y eso hay que registrar, hay que anotar a veces. Hay que tener un cuaderno. Es importante. Así que bolígrafo, cuaderno y Biblia. Así nomás. Y vas a ver ahora, poner fecha, fecha tal, hora tal. Este capítulo leí y esto entendí. Y esto es lo que descubrí. Ahí, anota todito ahí. Después ya te va a llevar a ver, ¿quién escribió? Pone ahí, escribió fulano. ¿Dónde escribió? En Roma. Todas esas cosas, despacito, ahí pone ahí al costado nomás. ¿Para quién escribió? Para los judíos convertidos en Roma. Así es. Eso es nomás lo que nos pide este estudio. Eso es la norma de interpretación. Que respetemos eso nomás. Así nomás. Todo tiene su norma. Así es. Y esto es un estudio para que nosotros no así nomás no lancemos palabras sin poner en orden las cosas.
Pero eso es cuando vamos a enseñar, cuando vamos a hablar, cuando esto, aquello. Es importante respetar esta normativa. Amén. Amén, pastor. Así es. Algo más que quieran decir, quieran acotar. Yo sé que es algo aparentemente muy teórico, vamos a decir así, pero después vamos a entrar en algo más interesante. Pero no podemos pasar sin mencionar estos 4 puntos. Vamos a hacer un repaso rápido antes de orar. Acá ya vamos al punto 1 que era Israel, eje del mundo. Israel. Muy bien. Entre el mar Mediterráneo y Arabia, ahí, eje del mundo, por eso se le dice. Número 2, los grandes imperios que estaban alrededor, Que le Asiria y rodeaban a Babilonia, así como dijiste. Número 3, dice aquí las naciones que rodeaban, los países que rodeaban a Israel, eran usados por Dios para corregirle. ¿Sí? Y es ¿No? en el mundo espiritual, pastor, podemos entender también la lucha que nos viene, o sea, Sí, muchas veces, ¿verdad? Como dice sí, acá, para sí, darnos chacha. sí. Dios O permite sea, permite este, las consecuencias y todo eso así para, o sea, no sé alinearte si me con. explico, Sí, para alinearnos. así O es. sea, esta historia se repite en lo espiritual en nuestra vida. Muy bien, ahí está. Ahí le captaste ya, Sí. Alicia. Ahí ya captaste todo el curso ya. Ahí ya captaste totalmente el curso. Sí. Saqué 10, pastor. Sacaste 10 ya, ahí ya Saqué acelerado, 10. ya hiciste el curso acelerado. Quiere decir que nosotros vamos hablando, estudiando y usted sí tiene que darse cuenta, ¿verdad? Entonces, todo lo que le sucedió a Israel, todo, así como está diciendo Alicia, también nosotros no estamos exentos, pero en lo espiritual. En lo espiritual, sí. Y a veces no corrige nuestro jefe también, nuestro jefe o nuestro patrón, nuestro jefe no corrige. O a veces el vecino, a veces la vecina, a veces un familiar viene y no hace alguna capetea y no hace. Así mismo, ya vecino tiene razón, a vecino, Sí. hay que decir. Sí. A mí Humildemente hay me que. gusta la corrección, porque la persona que te aprecia y quiere que salgas adelante es lo que te corrige. O sea, te enseña y te corrige. Claro, así A mismo. mí me gusta la corrección. Sí. Pero Israel no quería ser corregido. Ah, Por eso pasaban todas estas cosas ellos. no, Mm, hasta eran, pastor. Ah, no iban a entender. Pero después ahí le tenía que pasar algo fuerte algo muy fuerte para poder entender. Ahí Y recién. ahí está, pastor. Nosotros también somos así. El pueblo del Así, Señor en estos tiempos. Hay muchos somos así porque primero nos tiene que pasar algo duro, algo fuerte para que podamos alinearnos. sí, y ahora entendemos por qué Dios dejó estas naciones alrededor de Israel y por qué Dios permite muchas cosas en nuestras vidas también. Así es. Y ahora podemos entender por qué Dios deja a la suegra a nuestro alrededor, pastor. Yo no iba a decir eso. Ya no iba a decir eso. Entendido todo el tema, pastor. Eso es de María. María dijo eso. Yo no dije esta noche eso. Porque ya me prohibieron decir, les cuento, me Sí, prohibieron ya no hablar de estaba las escuchando mal, ¿no, suegritas pastor? los Ya no domingos, ¿no? estaba escuchando mal. Porque se ofenden mucho, dice, se enojan, porque ahí a veces hay 3, 4 suegras, lo he decido ahí sentadas, están ahí, sí. Así mismo, Sí, muchísimas somos. sí. Bueno, ya la pastora me dio un codazo ya cuando ahí iba a hablar de la suegrita otra vez. Bueno, ¿cómo estamos? Entonces, ese es el espíritu de esta enseñanza, que nosotros vayamos captando, captando las cosas, estudiando, captando, que la normativa bíblica también nos enseña a captar,
muchas situaciones que la palabra de Dios nos enseña también. Captamos ahí, tenemos que entender. Y ahí se queda, en el nombre de Jesús. Así es. A ver, Felicita, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Algo que te llamó la atención? A ver, Nancy, ¿algo que te llamó la atención? ¿Rescatás algo de...? Son 4 puntos. Acá dice, por ejemplo, dice, el punto 3 que está acá enfrente de nosotros. Son importantes los países que lindaban con Israel, sujetos a veces al pueblo de Dios y enemigos. Otras empleados a menudo como varas. O sea, Israel no quería recibir enseñanza y Dios le castigaba. Vara. Mm. Justo a mí me decías. No. No, 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 no. Vara no Me me estoy dio. faltando a la iglesia y nació. Eh. Pero ahora No, no me estamos, vaya a castigar, pastor. Me voy a ir no, a orar. pero ahora estamos congregados, ahora estamos unidos, vamos a orar juntos, ahora estamos conectados, así pues. Sí. Para eso es este médico, ¿verdad? Pero no es para dejar de no ir, ¿verdad? Entonces, pero acá dice con vara en la mano de Dios, dice, para el castigo de su pueblo infiel. Sí mismo, vara. Y Así eso que, A los justamente, infieles. ahora que decís, a su pueblo, dice que Israel es el pueblo, la niña de sus ojos. Bueno, y ah, él le castigó, le castigó. sí, Bueno, ¿qué nos espera a nosotros, pastor? y nosotros, Tu pueblo elegido, imagínate, sí, la sí, niña de sus ojos. sí, exactamente, sí, a la niña su ojo y Y al pueblo. nosotros somos hijos adoptivos. ¿Qué nos espera? Y dice la palabra de Dios que viene la disciplina del Señor. En el libro de Hebreos dice que no nos extrañe que venga la disciplina del Señor sobre nosotros para que no seamos bastardos, dice. Así dice. Porque al que ama, Dios disciplina, dice. Para nosotros es disciplina. Para el pueblo de Israel era castigo. Para Castigo. nosotros es disciplina. Fíjense. Contexto del Nuevo Testamento, ya el libro de Hebreos, ya Jesús Ah, hizo eso. ya. La gracia de Jesús ya es disciplina para que no seamos bastardos. Por eso somos hijos adoptivos, como decimos. Es interesante eso. Hay 2 formas: castigo, Antiguo Testamento; disciplina, Nuevo Testamento. Miren cómo sacamos pepitas de oro, cómo sacamos cosas así, conversando de repente y entendemos las cosas. Así es. Sí, pero realmente no le quería el pueblo de Israel. Hay un gran grupo que no aceptan, no le aceptan a Cristo. No, No. Y puede ser para ellos el castigo. podría ser también, sí, podría ser también eso, porque es interesante, porque escrito está en la palabra: los suyos vino. Y Sin, ese los sin suyos embargo, nosotros se nos predicó la palabra y ya le creemos recibimos. y sí, y Somos le ahí, recibimos como nuestro Salvador. allá no está mal castigo. Ya Allá no. pasó ya para otro ya. Y ahora viene la disciplina, así como iglesia, como cristianos nos portamos mal. No viene esa vara como venía por Israel, pero va a venir disciplina. Es como si fuera a decir, Sí, lo que se han creído esta gente eh, son mis hijos. Les voy a poner en su lugar, les voy a castigar. Ellos son los más cercanos a mí. Yo les tengo en mis manos, son mis hijos. No sé cómo explicarte. sí, yo te estoy Como si, entendiendo. Sí, como si fuera que yo tengo mis hijos carnales de mí y los que adopté son los que están más cercanos a mí. ahí está, ahí está. Sí. Y eso hizo el Señor, provocó a celo a su pueblo, dice. Provoca a celo, dice. Así que hay celo. Entonces, Y ahí te das cuenta que Dios no malcría a nadie, no tiene hijos malcriados, no no, acepta Sí. hijos malcriados. no, exactamente. No malcría él. Él castiga y disciplina. Sí.
Ahora, para nosotros el castigo ya no viene porque fue por Cristo el castigo. Todavía no. Mm. Por Cristo. Entonces, qué interesante. Eso es lo que hemos aprendido hoy, ¿verdad? Estas naciones, estos países que el Señor deja, le usa como vara para el castigo de su pueblo. Mencionó aquí, es importante poder localizarlo en el mapa y también las ciudades. Todas esas cosas importantes que nosotros sepamos también. Interesante. A ver, Felicita, le escuché a María, le escuché a Nancy. Felicita, ¿qué te llamó más la atención? Tiene el micrófono apagado ella. Ah, ahí reactivar audio para reactivar audio. Sí, está hablando, creo, ¿verdad? A ver, solicitar reactivar audio. Ahí está. Bueno, interesante entonces, en el nombre de Jesús. ¿Qué le parece si oramos? Son las 22 en punto, así cortito. Ya hicimos este estudio y vamos a orar. ¿Algún pedido de oración por Quería algo? comentarte algo, pastor, Sí, que dale. me emocioné demasiado casi recién. Sí, Vino Marcelo y nos estaba comentando que, por cierto, mañana se va a inaugurar un astillero de aguapé acá en la zona 6. perfecto, sí. Mañana tenemos la visita del presidente, Carter, todo eso van a venir en la inauguración y están trabajando a full, Ronald y eso. Es Y interesante. bueno, Ah, en esa zona donde anda Marcelo, le conoció a un guardia de ahí. sí. Y me impresiona tanto, pastor, el amor que le tiene Ah, a Marcelo el Señor, sí, porque, porque muy mal visto pues son los chepiritos, como se le dice. Pero como el Señor le permite a él caer en gracia a las personas. Yo me di cuenta en el hospital mismo, luego, sí. bueno, yo vi al Señor en la persona de ese doctor. Claro que sí. Sea, yo Muy vi la bien. mano de Dios cómo fue así, Sí. ¿verdad? Y hoy otra vez me estaba contando y confirmé ahí de que tan grande es el amor que Dios le tiene a Marcelo. Le dije a su papá, ¿qué será que va a hacer Dios de ese mi hijo? Le dije, porque tanto amor, envidiable el amor que Dios le tiene. Y la verdad que él es hijo de Dios, tiene la promesa en sí, Sí, encima de él, sí. tiene Y tiene una su gracia papá que está perseverando y especial. orando. Mm, Tiene una gracia especial y este señor le ofreció trabajo ahí, le dijo, sí, él que tiene antecedentes, eso no tiene nada que ver, le vamos a quitar todo, vamos a mm, borrar mm. pero lo que sí le pide es que tiene que dejar esa vida porque si no, no va a haber confianza, pues. Él O necesita sea, ayuda. Dios le está abriendo puertas, pastor. Muy bien. Esa es Impresionante. la consecuencia de tu obediencia y la consecuencia de la oración. Yo me quedé impactada, aunque no suceda, porque de todo ya depende de él, pero aunque no Sí. suceda, o sea, él no acepte, yo me emocioné, o sea, puedo ver cómo es la Mm, sustancia de Dios ahí. muy bien. Una vez más, como es, yo le dije a Carlos, a su papá le dije, ya el Señor ya le sanó, porque él trabaja como negro ahora, él bajando Estibador. Sí. mercadería ahí, estibador ahí. Y en Sí, medio de eso el Señor una persona enferma con dolor no va a poder hacer todo ese trabajo. no, y eso yo le dije, el Señor ya le sanó y le está dando esta oportunidad, ¿no? O sea, sinceramente no sé cómo explicarte para pastor Mm, cómo vi la grandeza de Dios. O sea, muy- cómo Dios, Él porque es a ellos pues soberano. son mal vistos y como este señor, no importa, en 4 antecedentes tengo señor, no importa, ve a Aurora ella borra patande, pero ve otro indellejana, porque ni haga ya quejas hacemos pero no sé, así le bromeó, ¿verdad? Y sí, cierto. Pero Sí. él cuando no está en CRA, él es buenísima persona. Mi hijo, por ejemplo, o sea, ese CRA lo que le hace así. Pero sin eso, él es buena persona. Pero hay un señor, también, un patrón de ahí que es demasiado le quieren. Todos la aprecian ahí. Porque los chepiritos pues son muy mal vistos, muy maltratados, rechazados. Sí.
Y bueno, y ese Y que él está viendo como una persona normal, ¿verdad? O sea, sin eso y ofreciéndole, dándole oportunidad. Eso no es lo que me emocioné tanto, pastor, sinceramente, no sé cómo cono- voy conociendo más a mi Dios. ahí está, muy bien. Y eso es, así te mantiene en fe y inclusive Sí, te mantiene orando con y más, con esperanza. Así mismo, sí, con más fuerza voy a estar orando para que deje ese vicio. ese vicio. O sea, Muy bien, vamos a orar por en el tiempo Marcelo. de Dios, Sí, en el tiempo de Dios. en el tiempo de Dios perfecto, dice. Felicita, Sí, ¿algún Señor. motivo de oración? ¿Por quién oramos? Felicita. Tu micrófono. Acá tu micrófono tiene que decir. Bueno, vamos a orar, felicita. Vamos. Nancy también está. Bueno, oramos entonces. Vamos a darle gracias al Señor, ¿le parece? Oramos, Cristian oramos. tiene ahí está. Padre, te damos las gracias en el nombre de Gracias, papá. Jesús. Gracias, Señor. Bendecimos, Señor, tu En nombre. el nombre de Te Jesús. entregamos, Señor, en esta hora todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos dicho. Sí, sí. Presentamos, Señor, la vida de Nancy, la vida de En el Felicita, nombre de la vida de Jesús, Señor, María, su casa, Padre. su familia. En el Oramos nombre de por Jesús. Marcelo, oramos, Señor, por la familia de Sí, Nancy, Señor. oramos por la En el familia de nombre de Felicita, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pedimos, Jesús. Señor, Dios mío, así como María está hablando de Marcelo, Señor, en el nombre de Jesús, que tu misericordia, que tu, Sí, Señor, Señor. fidelidad, En el Señor, nombre de siga, Señor, Jesús. aumentando sobre la vida de este Restaura, varón y pueda Señor. él salir Te veo, Señor, tu definitivamente de este grandeza, tu vicio poder, tu en el gloria en la nombre de vida de Jesús de él, papá. Nazaret. En el Que el nombre de Señor va a hacer Jesús. un milagro, va a ser un testimonio Sí, para toda la Señor. zona, toda la casa, En el Señor, nombre de toda la Jesús. familia, en el nombre de En Jesús. el nombre de Padre, Jesús. gracias ya por Marcelo, por Gracias, su papá. sanidad y Sí, por su Señor. conversión Declaro genuina, Padre, en el sano, nombre papá. de Jesús. En el Gracias, Padre nombre de Celestial. Jesús. Bendecimos la vida de Gracias, papá. Marcelo y, Señor, a todos los Gracias. que le rodean. En el Dale nombre de gracia y Jesús. favor a él, Señor. Y que, Padre, usa, Señor, estos Guarda hombres, sus usa estos hijas, Señor. instrumentos para En que el él pueda, nombre de Señor, Jesús. le puedan hablar a él, Padre. En el Sí, nombre de Señor. Jesús de En el Nazaret, te lo nombre de Jesús. pedimos esto, Padre, en esta noche, por Lourdes, por En el Israel, nombre de Jesús yo te doy Felicita. gracias, En papá. el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos tu gracia y En tu el favor nombre de y Jesús. tu provisión sobre ellas, Padre. Por Nancy, te En pedimos por el su nombre de casa, por Jesús. su familia. En el nombre de Sí, Jesús, Señor, Señor, que guarda ella su pueda, Señor, trabajo, papá. En el eh, nombre de orar, Jesús. Señor, en el nombre de Jesús por su En familia, Señor, que su familia vuelva a Dios, Padre, en el nombre de el Jesús de nombre Nazaret. de Oramos Jesús. por Roberto Pérez, Padre Celestial, te pedimos En sanidad el sobre nombre él, de sobre Jesús. su Sí, papá. estómago, sobre su cuerpo. En el nombre Señor, de en el Jesús. nombre de Sanidad, Jesús, Señor, ese liberación, dolor, papá. esa piedra, Señor, Sanidad si es, Padre, para glorificar en la desaparezca en el nombre de necesidad Jesús de Nazaret, te pedimos, en el Señor, nombre para de la honra y Jesús. gloria de tu nombre. Y habla al corazón de tu Hijo, Padre, Señor. en el Habla nombre al de corazón de Jesús. tu Hijo en Sí, este Señor. tiempo, Señor, Sí, Padre Padre. Celestial, que Trata le con está él, papá, pasando. en el Señor, nombre sea de firme Jesús, su fe, mi sea amor. firme, Señor. Sí, Padre Señor, Celestial, en en el el nombre nombre de de Jesús te lo Jesús. pedimos. Padre En el eterno, nombre gracias de te damos en Jesús. esta hora, Gracias, en el papá. nombre de Jesús y declaramos Gracias, Señor. victoria En el en el nombre de nombre Jesús. poderoso de Guarde Jesús. nuestro pastor, señora pastora Amén, Díaz. En amén el y nombre de amén. Jesús. Amén. Muy bien. Amén. Gracias a todas en el nombre de Jesús por conectarse. Así que la próxima vamos a estar mañana. Mañana volvemos a conectarnos en el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Buenas noches. Amén, pastor. Buenas noches. Bendiciones Buenas para noches. todos.